La manera como nosotros reaccionamos ante las imposibilidades de la vida dice más acerca de nuestra fe en Dios que los conocimientos que podemos adquirir toda la vida. Existen 4 cosas que son imposibles en esta vida. Primero, hacer que un cangrejo camine derecho. Segundo, estornudar con los ojos abiertos. Inténtelo a ver si puede. Tercero, mover las orejas sin tocarlas. Son cartílagos, no son músculos, no se pueden mover sin tocarlas. Y finalmente, pronunciar la letra P con la boca abierta. Usted puede intentar hacer estas 3 cosas y va a fracasar porque son imposibles de realizarse, a menos con las capacidades que nosotros tenemos. Pero hablando de limitaciones en nuestras capacidades, ¿cómo nosotros enfrentamos nuestras imposibilidades? ¿Cómo respondemos cuando estamos ante una situación en la que es difícil hacer algo aún en nuestros propios medios por más buena intención que tengamos? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis financiera, por ejemplo, que era inevitable que llegara? ¿Cómo podemos nosotros responder ante un hijo que no quiere obedecer y está empeñado en destruirse a sí mismo? ¿Cómo podemos nosotros de alguna otra manera enfrentar una enfermedad crónica a un familiar, a un ser querido muy cercano, sea un hijo, sea un padre, cuando no hay cura posible para ella? ¿Cómo podemos sobreponernos y responder a un trágico accidente que nos ha dejado con una gran pena? ¿Cómo respondería usted ante situaciones como esta? Esto me hace recordar a un pastor que pastoreaba su rebaño de ovejas afuera de la ciudad, afuera del campo donde vivían. Cuando de repente una flamante camioneta Land Rover se acercó hasta donde estaba él, dejando una nube de polvo detrás de ella. Cuando llegó hasta el pastorcito, el conductor bajó la ventanilla y le dice a él, muy elegantemente vestido con su traje Dolce & Gabbana, con sus zapatos Gucci, con sus gafas Ray-Ban y con una corbata Yves Saint Laurent. Y le dice, oye, si yo te digo exactamente cuántas ovejas tienes aquí en tu rebaño, ¿me regalas una? El pastor se le queda viendo y mirando a sus ovejas y dice, ¿por qué no? ¿Está bien? Entonces el hombre saca su iPad y comienza a hacer ciertas calculaciones. Se mete a la página de internet de la NASA, llega hasta el sistema de posicionamiento global, el GPS de la NASA, luego toma una fotografía del lugar donde se encuentran, hace ciertos cálculos con unas fórmulas muy extrañas y finalmente, después de usar su calculadora, ahí en su iPad le dice, tienes en total 1,586 ovejas. Sorprendido, el pastor le dice, sí, es cierto. Wow. Bueno, toma la que gustes. Entonces el hombre se baja de su Land Rover y sin ensuciarse mucho su traje que traía puesto, escoge la que él consideraba la mejor y la sube y la monta en la parte de atrás de su camioneta. Antes de irse, el pastorcito le dice a Catrín, le dice, oiga, si yo le digo qué profesión tiene usted, ¿me devolvería mi animalito? Claro, dice. Usted es un consultor. Ah, caramba, pero ¿cómo supiste? Eso nadie lo sabe. Es bien sencillo, le dice. En primer lugar, se aparece aquí aunque nadie le ha llamado. Quiere que le pague por responderme a una pregunta de la cual yo ya conozco la respuesta. Y en tercer lugar, no sabe ni jota de mi negocio porque lo que usted agarró no fue mi oveja, sino mi perro. Es curioso, ¿cierto? Es curioso que cuando enfrentamos nosotros situaciones difíciles, problemas graves, tenemos la tendencia muy frecuentemente a acudir a los métodos humanos o a los consejos de personas que realmente no saben lo que estamos viviendo, en lugar de acercarnos a Dios y poner nuestra confianza en Él, orando y dejándole a Él los resultados. Queremos nosotros resolver las cosas por nuestros propios medios humanos, en lugar de dejarle a Él que la resuelva con los medios celestiales. Y eso muchas veces nos envía a nosotros a la decepción y finalmente culpamos a Dios porque no nos responde la oración como nosotros queremos.
¿Pero es que acaso se nos olvida que Dios es el Dios de las imposibilidades? ¿Acaso se nos olvida que no hay nada imposible para Él? La Biblia misma lo dice en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pero ahí estamos nosotros, angustiados, llorando, lamentándonos, preguntándonos qué va a pasar, qué va a suceder, mordiéndonos las uñas, pensando en qué va a suceder, como si por preocuparnos resolviéramos un problema. En lugar de acudir a Él en oración, encomendarle nuestra preocupación, nuestra situación imposible. Porque miren, si usted tiene la manera de resolver su problema, su situación, resuélvala y punto. Pero si no está en su mano resolverla, ¿para qué se preocupa? Llévese al Señor en oración y confíele a Él los resultados. Pero no, nos demoramos mucho para acudir a Él y someternos a su voluntad, aunque sabemos que Él jamás nos ha fallado, ni nos fallará. Lo buscamos cuando tenemos problemas, es verdad, y muchas veces es la única vez que lo buscamos. Pero aún así, Dios es paciente y misericordioso. Y aún así, el Señor está respondiendo aún las peticiones más egoístas que podamos tener. Yo lo reto a usted a pensar en una cosa, y es la idea central de este mensaje. Para experimentar el poder de la posibilidad en una imposibilidad, debemos prevalecer a través de la oración. Para poder experimentar el poder de la posibilidad ante una imposibilidad, debemos prevalecer a través de la oración. Dios nos reta a ustedes y a mí a orar fervientemente y a confiar en Él los resultados. Las cosas que están más allá de nuestras capacidades humanas le corresponden al Señor. Desde el principio ha sido así. Así es que le invito a ir conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo número 12, para que descubra cómo Dios utilizó la oración ferviente de aquella primera iglesia que se estaba formando en Jerusalén para realizar un milagro increíble en la vida del apóstol Pedro, cuando lo liberó de una situación humanamente imposible. Hechos capítulo 12. Es bien curioso que Lucas registra aquí en Hechos capítulo 12 los primeros 30 años de la vida de la iglesia. En este libro vemos cómo el mensaje de Jesucristo comienza a propagarse primeramente en Jerusalén y luego empieza a desplazarse hasta Judea. Más adelante comienza a llegar hasta Samaria y en un tiempo de un futuro no muy lejano, comienza a llegar hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y muchos gentiles habían escuchado por primera vez del Evangelio de Jesucristo y habían puesto su confianza en Él como el Salvador de sus vidas, de sus almas. Sin embargo, al crecer la iglesia, también crecía la persecución de la iglesia. Pero ¿cómo respondieron los creyentes ante las imposibilidades? ¿Cómo respondieron los creyentes del primer siglo ante la imposibilidad que tenían? En los primeros 5 versículos de Hechos 12 encontramos 2 acontecimientos muy importantes. Uno, el martirio de un hombre llamado Jacobo y el encarcelamiento de un apóstol llamado Pedro. Ambos personas muy conocidas en la iglesia de Jerusalén. La persecución había comenzado no con los primeros cristianos después de que Cristo se fue, sino con Cristo mismo, cuando Él fue apresado, cuando fue enjuiciado y luego sentenciado a la muerte en la cruz. Desde entonces comenzó la persecución de los seguidores de Cristo también, ¿sí se acuerdan? Cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 8, descubrimos al primer mártir de entre los cristianos, un hombre llamado Esteban, ¿recuerdan? Esteban fue el primero que murió por la causa de Cristo, a menos como lo registra el libro de los Hechos. Y ahí se desata una persecución comandada por quien ya sabemos, Saulo de Tarso, que despiadadamente buscaba acabar con esta secta de cristianos, de seguidores de Cristo. Quería erradicarla completamente del mapa. Para él era una secta herética que estaba causando problemas. Y lo hacía por ignorancia, pensando que lo estaba haciendo como un favor para Dios. Pero ahora llegamos a Hechos capítulo 12 y aquí termina con otra gran persecución de la iglesia, pero esta vez el gobierno romano lo está haciendo literalmente y con el consentimiento de los líderes judíos, que resulta en la muerte del primero de los apóstoles, Jacobo.
hijo de Zebedeo, hermano de Juan. ¿Se acuerda de aquellos hijos del trueno que el Señor los apodó de esa manera? Jacobo, que también en algunas versiones de la Biblia se conoce como Santiago. No es el Santiago que escribió la carta, aquel que fue medio hermano de Jesús, como veremos a continuación, sino el primero de los apóstoles. No el más importante, sino uno, el primero de los que murió. Se dice que su hermano Juan fue el último de los apóstoles que duró con vida porque fue exiliado. Vea lo que dice aquí Hechos 12:1, que nos presenta este escenario. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Vamos a hacer una pausa ahí para poner claridad a todo esto. ¿Qué Herodes estamos hablando aquí? ¿De cuál Herodes? Bueno, el rey Herodes que Lucas tan abruptamente incluye al comenzar el capítulo 12, en este versículo 1, es el nieto de Herodes el Grande, aquel responsable de matar a los niños desde recién nacidos hasta 2 años cuando nació Jesucristo. ¿Recuerdan cuando los hombres de Oriente llegaron a preguntarle dónde estaba el rey de los judíos? Él se molestó y les dijo, bueno, cuando lo encuentren me avisan. Pero luego él, para tratar de acabar con este supuesto usurpador del trono, porque él se consideraba el rey de los judíos por designio del gobierno romano, del imperio romano, quería acabar con cualquier otra competencia y buscó acabar con todo el problema. Entonces mandó matar a todos los niños menores de 2 años. El Señor en un sueño le habla a José y le pide que salga y se vayan a Egipto, ¿verdad? Mientras esto estaba sucediendo. Bueno, este es Herodes el Grande. Él tuvo un hijo que lo sucedió en el trono, es Herodes Antipas. Duró muy poco tiempo en el poder, pero este fue tío del rey Agripa, Herodes Agripa I, porque hubo un segundo. En Hechos 25 veremos a Herodes Agripa II, que fue el que entrevistó a Pablo cuando lo estaban enjuiciando. Herodes Antipas I fue el rey que mandó... Herodes Antipas, el tío de Herodes Agripa. Ya estoy confundido aquí. Tenemos a Herodes el Grande, el abuelo. Tenemos a Herodes Antipas, el hijo de él, que fue poco tiempo rey. Él fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de la historia? Y ahora, poco tiempo subió al poder Herodes Agripa. Él es el que está hablando aquí el escritor, Lucas, para referirse a este rey que se encontraba ahí. Pero ¿quién fue este hombre? Herodes Agripa, de acuerdo al comentarista F.F. Bruce, dice que cuando él tenía 4 años de edad fue enviado por su propia madre a Roma para recibir educación profesional. Se preparó junto a otros de la familia imperial como Claudio y Cayo. Cayo era sobrino nieto del emperador Tiberio, y cuando Cayo sucedió a Tiberio en el poder como emperador, en el año 37 después de Cristo, le concedió a Herodes Agripa I las antiguas tetrarquías, por eso era tetrarca, que estaban en Filipo y Lisanias, así como el título de rey tetrarca. 2 años más tarde su reino se agrandó al recibir las tetrarquías de Galilea y Perea que pertenecían a su tío Herodes Antipas. Iba creciendo su reino. Finalmente, cuando Cayo murió asesinado, Claudio, el otro contemporáneo de Agripa, subió al trono como emperador en el año 41 y ayudó a su buen amigo Herodes Agripa a que su reino creciera todavía más, dándole toda la región de Judea. ¿Por qué menciono todo esto? Porque estamos hablando de un hombre poderoso, pero aparte de poderoso, era un hombre muy popular, que le gustaba estar bien con el gobierno romano, pero a la misma vez estar bien con sus súbditos judíos, y trataba de mantenerlos tranquilos porque entre menos ruido hicieran, más se congraciaba con el imperio. Entonces tenía a los dos contentos. Y esa es la razón por la que hace lo que hace. Comienza a perseguir a la iglesia cristiana, a aquellos primeros seguidores de Cristo, con tal de exterminarlos. Y atrapa a uno de ellos, a Jacobo, y lo ejecuta a espada. Le corta la cabeza públicamente. Y eso agradó mucho a los líderes judíos de ese tiempo. Veamos lo que dice en el versículo 2. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, dicen en algunas versiones de la Biblia, hermano de Juan. Otras versiones dicen a Jacobo. Y ahorita voy a explicar la diferencia. ¿Será Santiago? ¿Será Jacobo? Miren, para que usted no se olvide. El nombre de Jacobo es en hebreo Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? Jacob es en hebreo. Y en latín se
traduce como Jacobus. El latín eclesiástico le denominaba Sanctus Jacobus. Con el paso del tiempo, en el castellano nuestro se le llamaba San Jacobo, pero con el paso del tiempo empezó a cambiarse el nombre por San Jaco, San Yague, hasta que finalmente se le llamó San Yago. Y como grito de batalla de los cristianos españoles durante la Reconquista, se popularizó en un solo nombre llamado Santiago. Así es que Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Uno es hebreo y el otro sería latín. Pero este Santiago se conoce como Santiago el Mayor. No es Santiago el medio hermano de Jesús el que escribió la carta de Santiago. Este fue un apóstol. Por eso se le llama Santiago Mayor. Él atrapó a Santiago o a Jacobo y lo manda a decapitar. Y como dice el versículo 3, cuando Herodes vio que esto le gustó mucho a los judíos, también mandó a arrestar a Pedro. Agripa pensó que si él arrestaba al líder de la cuadrilla, de la banda, de estos seguidores del camino, de estos seguidores de Cristo, podría congraciarse no solamente con los judíos que odiaban a esta nueva secta que surgía, sino también con los romanos, que le daría a él un poquito más de poder público. Él lo utilizó, era la primera vez que el poder romano estaba persiguiendo a los seguidores de Cristo después de que ocurrió lo mismo con el Señor cuando Pilatos estaba en el poder. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que manda a atrapar al apóstol Pedro y sus planes era también públicamente cortarle la cabeza, porque era una demostración pública de algo que quería que la gente supiera, y escoge la fecha ideal, escoge el momento en el que muchos peregrinos habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era la fiesta de los panes sin levadura. Fíjese lo que dice ahí más adelante el versículo. Sucedió durante la celebración de la Pascua. Estos 7 días de la fiesta de panes sin levadura estaban recién comenzando. Es por eso que el apóstol Pedro no fue ejecutado inmediatamente como lo hicieron con Jacobo, sino que se esperaron al menos una semana hasta que acabara la fiesta y pudieran entonces públicamente sacarlo de la cárcel, exponerlo públicamente, sentenciarlo injustamente y cortarle la cabeza en frente de toda la gente reunida ahí. Realmente el plan era increíble. Él pensaba que esto le iba a exponer a él como uno de los más grandes gobernantes que existían en la humanidad. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Según la ley de Moisés, durante esa celebración no se podía permitir ningún tipo de enjuiciamiento, mucho menos ningún tipo de ejecución. Por eso, la noche antes de que terminara este periodo de los panes sin levadura, era cuando Herodes ya estaba preparando su espada para cortarle la cabeza a Pedro. O sea, el plan estaba hecho. Era algo inminente. Nada se podía hacer. Así como le había pasado con Jacobo, le iba a pasar también al apóstol Pedro. Pero ¿cómo respondieron los creyentes? Asustados, llorando. Y ahora, ¿quién podrá llorarnos? El Chapulín Colorado no había nacido en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? A Pedro, nuestro líder. Ahora lo tienen preso y finalmente lo van a matar próximamente. Pero en lugar de estar asustados, en lugar de estar lloriqueando, en lugar de estar angustiados, se reunieron en la casa donde siempre se reunían para orar fervientemente. Jacobo, uno de los líderes de la iglesia, Juan, su hermano, otro de los líderes de la iglesia, y ahora Pedro arrestado. Imagínense usted, los 3 líderes principales y curiosamente los 3 personajes que conformaban el círculo más cercano de Jesús. En ocasiones, Señor salía con los 12 discípulos y agarraba a estos 3 para orar con ellos aparte. Eran personas a las que consideraban más cercanas y eventualmente se convirtieron en los 3 líderes predominantes que tenía la iglesia en Jerusalén. De todos estos líderes, el que estaba a la cabeza era el apóstol Pedro. Pero ¿cómo respondieron estos hombres? El versículo 5 nos lo dice. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Estaban de alguna otra manera reunidos orando. La versión Reina Valera del 60 dice que oraban sin cesar. Aunque la palabra griega ektenos
que se utiliza aquí en el versículo significa insistentemente o incansablemente. Así estaban orando. Era como si la iglesia hubiera hecho una especie de cadena de oración. A cada momento, a cada hora, a cada minuto había alguien orando para que el Señor interviniera milagrosamente y pudiera liberar a Pedro de la cárcel. Esta es la misma palabra que se utiliza cuando se refiere a la oración que Jesús hizo en Getsemaní, donde era tan intensa su oración, tan insistente, tan constante, que hasta el sudor que caía sobre su rostro se convertían en gotas como de sangre. Para algunos de ustedes esto puede ser completamente extraño, porque muchas veces oran solamente antes de los alimentos o postrados en su cama mirando al techo cuando ya se van a dormir. Y dicen las mismas palabras siempre sin pensarlas. Frases cortas que a veces son repetitivas. Y me duele reconocerlo, hermanos, pero como iglesia no es común que pasemos mucho tiempo en oración. El tiempo no nos lo permite. Las actividades con los niños no nos lo permiten. Las situaciones de los problemas que tenemos como una iglesia, dentro de una iglesia general, no permite que tengamos los espacios adecuados cuando pudiéramos reunirnos. Y tantas cosas que pueden ser muy buenos pretextos válidos para no reunirnos a orar como iglesia. Pero con vidas tan atareadas como estamos, pues ¿quién se da tiempo para orar? Es por eso que no es común que nosotros veamos manifestaciones espectaculares de Dios. Porque hay una relación muy cercana entre la oración ferviente y la manera en cómo Dios responde a esas oraciones. Así es que si no lo vemos a Él manifestarse constantemente, es porque quizá nos haya hecho falta dedicarnos más a la oración. La iglesia del primer siglo respondió ante las situaciones imposibles de la vida, ante algo que consideraban increíblemente difícil, con oración. ¿Cómo fue la respuesta de Dios? Segundo punto. ¿Cómo fue la respuesta de Dios a esta oración? Hechos 12, versículo 6. Fíjense muy bien lo que dice aquí. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. O sea, ¿qué haría usted cuando sepa que al día siguiente le van a cortar el pescuezo? ¿Qué haría usted? Pasaría la noche en vela sin dormir, preocupado, mordiéndose las uñas, diciendo, ay, mañana me van a creer, Señor. No, él estaba dormido, roncando, a pierna tendida. ¿Sabe usted por qué? ¿Qué pensaba? Si al final de cuentas Dios quiere que me maten, me van a matar. Y si Dios quiere salvarme, me van a salvar, me va a salvar. Entonces, ¿para qué me preocupo? Mejor me echo una pestañita aquí y mañana veremos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que el apóstol Pedro pensaba así porque esta no era la primera vez que caía en la cárcel. Era la tercera vez que él caía preso por predicar a Cristo como el Salvador. Y Dios ya lo había librado de las otras dos. Seguramente haría lo mismo con esta. Eso pasa cuando una persona está consciente de la manera como Dios responde a las oraciones. Miramos hacia atrás y sabemos que Dios ha sido fiel. No tiene por qué ser de manera distinta en este momento. Pero ¿qué pasa? Cada vez que tenemos una crisis, soltamos, nos caemos al suelo llorando, pidiendo, suplicando ayuda a Dios, cuando nos ha librado anteriormente y se nos olvida. Pero este es un recordatorio para todos nosotros de que Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Saben ustedes que el único límite, dijo E.M. Bounds, un hombre de oración tremendo, el único límite de la oración son las promesas de Dios y el poder que tiene Dios para cumplir sus promesas? Es el único límite de la oración. Y Dios permite que su pueblo atraviese por situaciones porque quiere que su pueblo ore fervientemente. Ahora, voy a hacerles una observación muy importante. Las oraciones no cambian a Dios. Las oraciones nos cambian a nosotros. Entre más oramos, más vamos comprendiendo cuán importante es someternos a la voluntad de Él. Porque para cuando nuestras oraciones están apenas articulándose en nuestros labios, Dios ya las está respondiendo cuando se oran de acuerdo a su voluntad y a su tiempo. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. La fiesta de los panes sin levadura estaba por terminar y él estaba ahí roncando. Ahora, Herodes no era un tonto. Él ya había escuchado que Pedro se había escapado de la cárcel 2 veces. Le tenía por apodo Pedro el Chapo. Y para no correr, para no poder... Ay, me van a odiar. Es que me siento orgulloso de ser la tierra del Chapo Guzmán.
¿Qué puedo decir, hermano? Pero Herodes no quería correr riesgos. Miren, Lucas reportó exactamente cómo lo tenían él encadenado. Fíjense, dice, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados y otros que hacían guardia junto a la puerta de la prisión. No quería correr riesgos, no quería que vinieran por ahí y trataran de infiltrarse. Ahora, no podía prestarse esto a ningún tipo de sobornos, porque miren, en este tiempo, cuando a un soldado por culpa de él, por soborno o por descuido o porque se quedara dormido, por lo que ustedes quieran, se le escapaba un preso, él lo pagaba con su propia vida. Así que nadie quería morir, menos estos 6 personas que estaban dentro de la prisión. Imagínense a uno sujeto de la mano de Pedro y a la otra sujeto de la otra mano de Pedro, y 2 cuidando de la entrada y otros 2 cuidando afuera de la celda de Pedro. ¿Cómo podía escapar? En ese momento solamente un milagro podría suceder. Y eso fue exactamente lo que pasó. Porque la oración intercesora de la iglesia estaba respondiéndose justamente en ese momento. Versículo 7. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel le golpeó en el costado para poder despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias, Pedro. Entonces Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Pedro estaba tan profundamente dormido que no sintió absolutamente nada. No sé cómo le hizo el pobre dormido ahí atado a cadenas con 2 soldados. Pero lo cierto es que el ángel cuando se aparece le da un codazo ahí en el costado para que se despierte y le dice, vamos, ardízate, vámonos, vamos a salir de aquí. Entonces él, no sabiendo qué estaba sucediendo, no sabemos lo que pasaron con los guardias, a lo mejor quedaron estáticos, a lo mejor quedaron así como vemos en las películas de Iron Man, ¿verdad? Que se quedan ahí tiesos. Algo sucedió, algo increíble que no tiene explicación. Y cuando alguna cosa sucede que no hay ninguna explicación científica de cómo ocurrieron las situaciones, es lo que nosotros consideramos que se llama milagro. Milagro. Milagro es algo que ocurre cuando no hay explicación posible, humanamente hablando, científicamente hablando. Y yo quiero pedirle a usted un gran favor. No piense que los milagros ocurren todos los días. Por favor, no ande con noches de milagros aquí en la iglesia cada rato. Porque Dios va a hacer el milagro cuando usted le dé la gana. Dios va a actuar cuando Él considera importante porque tiene un plan para poder realizarlo. No a capricho de nadie. Dios actúa de acuerdo a su propia voluntad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos milagros por todos lados. Mire, en Navidad, yendo al centro comercial y encuentra un estacionamiento justamente enfrente de la tienda a la que usted va, no es un milagro. Es providencia. Tiene una explicación. La persona terminó de comprar y ya se va a su casa, como debería hacerlo usted también. ¿Verdad? ¿Ve la diferencia? Cuando usted finalmente decidió venir a la iglesia y lo encuentra a su vecino y dice, ¡ay, qué milagro que viniste! No, no es milagro. Finalmente decidió levantarse temprano el domingo y venir a la iglesia. O sea, entendamos cuál es la diferencia entre milagro y prueba. Milagro es algo que sucede que no tiene explicación humana posible, como en el caso de Pedro aquí en la cárcel, que no se sabe exactamente cómo ocurrió. Imagínense un ángel del cielo, pesadas cadenas de hierro que caen al suelo como si fueran hilos de tela, una luz brillante, más brillante que el sol del desierto, iluminando esa celda por dentro. No podía tratarse de otra cosa más que de un milagro. Pero no veamos milagros por todos lados. El pastor Swindoll lo dice de esta manera: si los milagros ocurrieran todos los días, ya no serían llamados anormalidades, sino normalidades. Y es verdad. Por favor, cuídese de no irse a los extremos. Cuídese de no espiritualizar todas las cosas que nos pasan. Es verdad, los milagros existen, pasan, pero pasan muy esporádicamente y no a capricho nuestro, sino por los designios divinos. Un joven trajo a su casa, una jovencita trajo a su casa a su prometido y se lo presentó a sus padres. Después de la cena, la madre le dice al esposo, oye, deberías de averiguar un poquito más acerca de este muchacho porque no lo conocemos. Recién lo vemos ahora y ya nos dice que están comprometidos para casarse. Pues habla con él. El hombre lo invita a tomarse el café en el despacho de él y empieza a hablar con él. Bueno, joven, dígame, cuénteme más acerca de usted. ¿A qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus planes con mi hija? El joven le responde, bueno, yo soy un erudito bíblico y me quiero casar con su hija y en cuanto a proveer para ella, bueno, Dios proveerá. Entonces le vuelve a preguntar y le dice, bueno, sí, yo sé que
erudito bíblico, a lo mejor se oye bien interesante, quién sabe qué será, pero ¿con qué comen? ¿Cómo le vas a hacer para proveer para las comunidades a las que mi hija está acostumbrada? Y el muchacho responde, bueno, como le dije antes, yo voy a estudiar la Biblia constantemente y Dios va a proveer por esas cosas. Ah, bueno. Entonces, cuando tengan los hijos, ¿cómo van a comer? Bueno, yo haré oración y Dios proveerá. Interesante. ¿Y cómo planeas comprar la casa? Estaré orando y leyendo la Biblia y Dios proveerá. Termina la conversación y cuando llega la esposa le dice, oye, ¿averiguaste qué intenciones tiene este hombre con nuestra hija? Pues mira, lo que pude averiguar es que no trabaja ni ganas tienes de trabajar. Pero la buena noticia es que piensa que yo soy Dios. Papá, muchas veces esos niños que están trayendo a sus hijas piensan que usted es Dios, así que vale más que se... No se la crea, no se la crea. Es bueno orar y es bueno trabajar, pero también es muy bueno hacer planes y ponerse a trabajar. Dios le encanta que nosotros colaboremos con Él en su obra, ¿cierto? Pero veamos las cosas de la manera como el Señor quiere que las veamos. Vemos a Pedro que quedó libre y claramente Dios tenía un plan y un propósito para él. Quería que él siguiera predicando la palabra de Dios por las calles y que siguiera enseñando la verdad de las Escrituras en el pórtico de Salomón. Quería que los desamparados escucharan, quería que los ciegos cobraran vista, quería que muchas personas que de alguna otra manera no podían acercarse al templo escucharan del mensaje liberador de Jesucristo. Pedro tenía una tarea que realizar y no había tiempo que perder. Vea lo que dice el versículo 9. Así que Pedro salió de la celda, siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. Todavía iba detrás del ángel y él pensaba, esta debe ser otra de las visiones que estoy teniendo. A lo mejor me hizo en efecto las enchiladas que me comí anoche, yo no sé. Pensaba que algo así estaba pasando con él, pero no se daba cuenta que de verdad estaba sucediendo un milagro. Finalmente, cuando está en la calle, él mira alrededor y cuando desaparece el ángel, cuando se va de su presencia, cuando la luz desaparece y lo único que tiene enfrente de sí es la oscuridad de las calles de Jerusalén, entonces reaccionó y dijo, caramba, esto sí es un milagro. Y empezó a caminar hacia el lugar donde él consideraba. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, versículo 10, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle y de pronto el ángel lo dejó. ¿Qué hizo Pedro entonces? Se fue al único lugar posible a la hora tan tarde de la noche que podía ser, al lugar donde se reunía la casa. Dice el versículo 11 que Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos que tenían pensado asesinarme. Pedro jamás olvidaría esta aventura con Dios. Hay un asunto importante que señalar aquí, hermanos. Dios sigue haciendo milagros, ¿lo cree? Lo va a hacer en el momento que Él considere necesario. Nosotros tenemos que conformarnos con la providencia de Dios todos los días. De que el Señor ha prometido cuidarnos, sustentarnos y proveer. Y en muchas ocasiones hacer que pasemos momentos difíciles para aprender a depender de Él. Y esas son las cosas que diariamente vivimos. Tanto Pedro como Jacobo, ellos eran fieles seguidores de Cristo. Yo puedo asegurarles que la iglesia también se reunió a orar por Jacobo cuando lo apresaron. Sin embargo, Dios no respondió a la oración salvando la vida de Jacobo, sino que fue ejecutado. ¿Por qué Dios respondió a la oración de la iglesia salvando a Pedro, liberándolo de la cárcel? Yo no lo puedo explicar, pero Dios tiene un plan. Eso nos ayuda a entender que Dios realiza su plan, a veces salvando, a veces liberando o a veces dejando a la persona que muera. Porque todo el tiempo las cosas se hacen de acuerdo al plan de Dios, no al plan de nosotros. Y eso muchas veces es importante saberlo como cristianos, porque constantemente estamos acribillando a otros que tienen poca fe porque están orando por la sanidad de un ser querido y no se alivia. No es que falló tu fe, es que fallaste en entender cuál es el plan de Dios. Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, yo oro por la sanidad de esta persona, pero si tu nombre es glorificado con llevártelo de aquí de este mundo, glorificado sea, Señor, haz tu voluntad. Pero yo sé que es duro, porque todos quisiéramos que toda la gente que queremos no enfermara y mucho menos muriera. Pero no entendemos y para gloria de Dios las cosas
suceden de que unos se van y otros se quedan. Pero usted está vivo y usted tiene un plan que cumplir. Y ese plan es el plan de Dios, no suyo. Pregúntele al Señor por qué razón usted se ha quedado y otros se han ido. Y es porque todavía sigue habiendo la misma necesidad que en un principio de que el mensaje de Dios se predique con urgencia antes de otro desastre natural. Usted y yo debemos estar cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado. La vida y el tiempo de morir de cada uno está en las manos de nuestro Señor soberano. Y Él hace lo que le place. Finalmente, la actitud de los creyentes en la oración es importante. ¿Cómo actuaron nuestros creyentes mientras oraban? Fíjese lo que dice el versículo 12. Pedro fue hasta la casa, llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron, pero como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. 3 reacciones que tuvieron aquí los creyentes mientras estaban orando. En primer lugar, Pedro va a la casa porque era en la medianoche, es el único lugar donde él sabe que están reunidos la gente que lo conoce, y llega y toca la puerta. Y luego la sirvienta, que tenía entre 13 y 14 años, va hacia la puerta y como es medianoche, no están esperando a nadie, pregunta: ¿quién es? Y luego dice: soy yo, Pedro. Yo puedo imaginarme que a lo mejor se asomó a ella. Dijo: Pedro, pum, cierra la puerta y se mete otra vez. Hasta cómico parece, ¿verdad? Es Pedro, es Pedro. Primeramente los creyentes dijeron: muchacha, está loca. Pedro está en la cárcel. No, es Pedro, yo lo vi con estos ojitos, yo lo vi allá afuera, está tocando la puerta. Pero si es Pedro, ¿será acaso su espíritu? ¿Será que ya lo mataron y no supimos? Y a lo mejor se nos apareció el espíritu de Pedro. Y Pedro mientras: abran, está haciendo frío acá afuera. Finalmente abren la puerta y ven a Pedro y quedan asombrados. La primera reacción de estos creyentes fue de incredulidad. Estás loca, le dijeron a ella. La segunda fue de resignación. Ay, a lo mejor ya murió su espíritu. La tercera fue de asombro. Mientras tanto Pedro seguía tocando. Cuando al fin abrieron, ellos quedaron asombrados, increíblemente asombrados. Luego les hizo señal para que se callaran. Era la medianoche, ya no estaba en la cárcel. A lo mejor lo andaban buscando. Y le dice: shh, cállense, que van a escuchar los vecinos. Vayan y díganle a Santiago, no al que ya mataron, porque ¿qué le van a decir, verdad? Sino al hermano del Señor, al que escribió la carta, al que era ahora el líder de la iglesia en Jerusalén. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y en ese momento se fue a otro lugar. Qué gran aventura la de estos primeros creyentes. Dios enseñó a Pedro y a los otros apóstoles y a los creyentes de la comunidad en Jerusalén una lección que nunca olvidarían. Cuando intercedemos por alguien más, estamos llamados a hacerlo con la fe de que Dios responderá. Pero ¿cómo pudieron haber estado estos creyentes? Orando fervientemente, todos reuniéndose, haciendo cadena de oración, pero quizá ninguno de ellos creía que Dios iba a responder la oración. ¿Cómo le hacemos nosotros a veces cuando oramos? Oramos porque sabemos que es lo correcto, porque quisiéramos que algo pasara, pero a veces, sinceramente, si somos francos y nos vemos con la lupa que Dios nos ve, a lo mejor no estamos muy convencidos de que Dios va a responder nuestras oraciones. Muchas veces eso es lo que nos detiene de poder ver maravilloso mover del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Que estamos esperando que las cosas se hagan mecánicas como yo quiero. Como punto de aplicación, hay 3 verdades que quiero que usted asimile y las ponga en práctica en su vida, como espero hacerlo yo mismo. Primero, cuando enfrentemos un problema imposible de resolver, la respuesta adecuada es la oración. No correr donde el pastor, mire, tengo un problema. Antes, está bien que vaya con el pastor, pero antes póngase a orar. Usted tiene el mismo acceso delante del trono de Dios que tiene el pastor. Nada hace que el pastor tenga más poder que el que usted tiene para orar. Usted y yo somos hijos de Dios. Y el mismo poder que usted tiene, lo tiene el pastor y lo tiene el papa. ¿Sabe usted? Además, yo pienso que usted tiene más poder que el papa. Porque usted es un hijo lavado con la sangre de Cristo. Entonces, cuando veamos un problema imposible de resolver, la respuesta adecuada es la oración. Filipenses 4:6 nos dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan.
En otras palabras, para experimentar el poder de la posibilidad en una imposibilidad, debemos prevalecer a través de la oración. Número 2, mientras estamos en el proceso de elevar nuestras oraciones, Dios está en el proceso de responder nuestras oraciones. La iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, sin saber que Pedro ya estaba liberado. Ya estaba caminando por las calles y se dirigía exactamente a donde estaban ellos. Y estaba tocando la puerta. Ellos oraban, Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y Pedro tocando la puerta. Ábranme, ábranme. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo a nosotros? Ay, Señor, haz esto. Señor, por favor, esto. Y el Señor dice, ya te contesté. Sobre todo cuando le dice, ay, Señor, perdóname por este pecado. Perdóname por este pecado. Y se lo dice el día siguiente, perdóname por este pecado. Y se lo dice el mes que entra, perdóname. Y le dice, ay, muchacho, ya te perdoné. Desde el primer día que me pediste perdón, te perdoné. ¿Por qué le sigues insistiendo? Si lo hacemos es porque queremos que nuestra oración nos cambie a nosotros. Número 3, todas las oraciones deben ser ofrecidas esperando la respuesta de Dios a su tiempo y a su manera. Déjeme ponerle este ejemplo. 2 hombres se juntan a orar. Están orando para que llueva, pero solamente uno carga paraguas. ¿Quién de los 2 ora con fe? Entonces, ¿por qué usted cuando ora no tiene la misma fe? ¿Por qué cuando usted ora va pensando, no me lo va a dar? No me lo va a conceder? Hermanos, por 18 años, desde el momento en que yo vine a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador, por 18 años estuve orando diariamente para que algún miembro de mi familia viniera a los pies de Cristo. 18 años pasaron y fue hasta los 18 años que mi madre reconoció a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene usted orando? Y ya se cansó. Y ya dice que Dios no tiene poder. Uno nunca sabe. Me dio gusto ver a ustedes 2, queridas hermanitas, María y María, bautizarse. ¿Saben por qué, hermanitas? Porque ustedes son creyentes de mucho tiempo. Ustedes han sido miembros fundadores de esta iglesia. Y por cualquier razón, y jamás se lo voy a preguntar, pero este valor que tuvieron de demostrarnos a nosotros que nunca es demasiado tarde para hacer lo que es correcto, lo hicieron ustedes. Y las felicito por eso. Gracias a Dios. Y eso debe ser ejemplo para el resto de nosotros que todavía la estamos pensando. Actuemos ya. Hay un mensaje urgente y tenemos que hacerlo instantáneamente. Nunca subestimemos el poder de la oración, hermanos, porque el poder de la oración se manifiesta todos los días. Que Dios quiere responder muchas oraciones que aún todavía no hemos comenzado a hacer. A veces pensamos, es que eso yo ya lo sé, hermano. Es que yo ya entiendo, es que yo ya conozco la mecánica. Nunca pretenda conocer más a Dios que lo que se conoce usted mismo, porque Dios puede sorprenderlo todos los días. Como la historia que cuenta de una compañía metalúrgica alemana que desarrolló una broca tan fina que era tan gruesa como un cabello. Y mandó varias muestras a distintos países, a Rusia, a Estados Unidos, a Japón. Los rusos contestaron y dijeron, wow, qué impresionante, la vamos a utilizar inmediatamente, queremos una orden de unas 500,000. Los de Estados Unidos dijeron, increíble, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿Saben qué? Yo también quiero hacer otro pedido de 100,000. Sin embargo, los japoneses se tardaron más. Y cuando lo regresaron una carta con la misma broca que habían mandado, con una nota al final. Impresionante, pero nosotros hemos inventado algo más. A la broca que habían enviado a Japón, del grueso de un cabello, le habían hecho una perforación por el puro dentro y se las habían enviado de regreso. No pretenda usted que lo sabe todo en cuanto a la oración, hermano. Dios puede sorprenderle de saber que Dios está haciendo cosas grandes que usted ni siquiera se había manejado. Así que cada día debemos depender de la oración del Señor. Y como hemos hablado tanto de la oración, debemos terminar orando. Póngase de pie. A veces creemos que lo hemos visto todo, a veces creemos que ya no vamos a aprender nada, pero déjeme decirle que jamás vamos a agotar el poder de Dios en lo que tiene que decirnos en su palabra y sobre todo en este momento especial de poder tomar tiempo a solas con Él. Yo le invito a que al hablar en este momento, al orar al Señor en este instante, podamos hacerlo con todo nuestro ser, como lo hizo la primera vez, cuando habló de corazón, cuando se entregó por primera vez al Señor. ¿Quiere usted ver la manifestación del poder de Dios en su vida? Pase tiempo en oración. Reúnase con otros en orar. ¿Sabe usted por qué no tenemos un programa de oración aparte de los problemas que ya les dije? Porque la oración no debe ser un programa de la iglesia, sino el estilo de vida del cristiano. Usted debe ser una persona de oración. No espere a que le convoquen en la iglesia. Ore hoy, en este instante.
Por eso le pido que se voltee hacia la persona que tiene a un lado. Le tome de las manos, porque ustedes dos van a orar brevemente. Tome la persona que tiene a un lado. Tome la persona que tiene a un lado. Tome la persona que tiene a un lado. Cierre sus ojos un momento. Y déjame preguntarle algo mientras usted está orando. ¿Existe alguna montaña que sea imposible para usted de escalar en este instante? ¿Está usted enfrentando alguna imposibilidad en su vida en este momento? A lo mejor es una situación familiar que usted no puede superar. A lo mejor es ese inminente divorcio por el que está atravesando. A lo mejor es esa desintegración familiar que tiene por no poder restaurar a un familiar. A lo mejor es un problema económico. A lo mejor es su situación legal. Sea cual sea esa imposibilidad, yo le invito a que se la traiga al Señor en este momento y la deposite a Él. Y crea firmemente que en su tiempo y a su manera el Señor responderá. Óigame bien, hermano, la única razón por la que Dios no contesta oraciones, una, es porque hay pecado en su vida. Hay pecado en su vida. Usted pretende orar, pero usted no ha confesado el pecado que tiene. Yo le invito a que confiese su pecado en este instante. Hay pecado y esa razón. Si está usted viviendo en una relación donde no se ha casado legalmente y pretende estar casado, usted necesita arreglar esa situación. Dios no va a responder a su oración. Esas oraciones Dios no las contesta cuando hay pecado en nuestras vidas. Por eso confesemos nuestros pecados. La otra razón por la que Dios no contesta la oración, ¿sabe cuál es? Porque estamos orando por los motivos equivocados. No estamos orando conforme a la voluntad del Señor. Por eso a partir de este momento yo le pido que cada vez que usted lleve una petición al Señor en oración, siempre pregúntele, Señor, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Que no sea como yo pido, sino como usted quiera. Si su plan es mejor que el mío, cancele el mío y que usted realice su plan en este momento. Dios quiere sorprenderle porque Él contesta las oraciones. Muchas veces dice sí, muchas veces dice no. La mayor parte de las veces dice solamente espera y sé fervoroso. Prevalece en la oración. Hay una conexión muy cercana entre la oración y el poder de Dios. ¿Sabe qué? Usted tiene esa herramienta maravillosa que Dios le ha dado en ese instante en sus manos. Úsela, por favor. Señor, gracias por su fiel amor a nosotros. Gracias por orar por nosotros, aun cuando antes, Señor Jesús, ni siquiera nosotros sabíamos que nosotros llegaríamos a existir como hijos suyos. Y usted, delante del Padre, pedía y suplicaba, Señor, te oro por aquellos que creerán por estos. Usted ya nos tenía en su mente desde ese instante. Y gracias, Padre, por responder las oraciones de su Hijo. Y aquí estamos algunos de nosotros, Señor, pudiendo aprender más acerca de ese buen Dios. Queremos pedirle perdón, Señor, porque muchas veces sabemos, Señor, quién es usted, creemos en usted, pero a veces no le creemos a usted lo que nos dice. Y hoy, Señor, por el ejemplo maravilloso del apóstol Pedro, por esta iglesia que comenzaban a hacer, que se habían reunido para orar fervientemente, incansablemente, que este ejemplo nos ayude a nosotros a reavivar nuestra vida de oración, bendito Dios. Aquí estamos, Padre. Queremos volver a adorar como adorábamos antes, Señor. Como adorábamos en un principio, cuando teníamos en nuestro corazón ese primer amor, Señor, que no podíamos pasar ningún instante en nuestra vida sin antes dirigirnos a usted y preguntarle si hacíamos esto o lo otro. Padre, queremos volver a tener esa relación. Pero lamentablemente somos nosotros los que nos hemos alejado porque usted sigue permaneciendo en el mismo lugar. Pero aquí estamos, bendito Dios. Recíbanos, Padre. Transfórmenos, Señor, quebrántenos, moldéenos. Y que estas circunstancias imposibles que estamos pasando sean el pretexto, sean la excusa, sean el lazo que usted utiliza para acercarnos de nuevo a usted. Y poder confiar plenamente que usted hará. Y que usted lo hará de acuerdo a su voluntad, bendito Dios. Señor, ponemos en sus manos las preocupaciones que tenemos por nuestros seres queridos, donde quiera que ellos estén. Y aprendemos a confiar, Padre, que usted hará lo que usted va a hacer. Y será maravilloso lo que usted hará, Señor. Para gloria de su santo nombre. Hay peticiones que quizá algunos no logremos articular en este momento, pero usted las conoce, bendito Dios. Concédanos, Señor, lo que pedimos de acuerdo a su voluntad y su designio. Y si mi petición, Señor, no es lo que conviene, Padre, ayúdame a cambiar, Señor, mi forma de orar y mi forma de pensar. Para orar de acuerdo a su voluntad y su Espíritu Santo es el que me va a ayudar en este momento.
Pero bendito Dios, permita que como iglesia, permita que como hijos e hijas suyas, aprendamos a relacionarnos con ese Dios que busca relacionarse todos los días con nosotros. Aquí estamos, Padre. Queremos ser, Señor. Queremos ser merecedores, Padre. Queremos ser, Señor, receptores, pero queremos ser intercesores también, Señor. Por eso le pedimos, Señor, por estas familias que no le conocen. Les pedimos por la seguridad de aquellos, Señor, que están sin comunicarse con nosotros en Puerto Rico y en México. Y les pedimos, Señor, por aquellos que están aquí, que no tienen comunicación con usted porque aún no ha tocado, Señor, profundamente sus vidas para poder ser transformados, para que hoy puedan volverse a usted, Padre Santo. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Y todos decimos, amén, aleluya.